Le damos la bienvenida a Ernesto Murro, que hay que recordar, representó a los trabajadores en el BPS, fue presidente del Banco de Previsión Social, ministro de Trabajo y Seguridad Social, y en el año 2021 representó al Frente Amplio en la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que estuvo trabajando durante todo el año pasado. Ernesto, para empezar, un primer balance del trabajo que se hizo en esa comisión especial. Bueno, en primer lugar, agradecerles esta posibilidad de entrevista a Red 21 y mi saludo a ustedes, en especial también a ti, Ana. Quiero destacar también el trabajo importante de información alternativa que ustedes realizan, que me parece realmente muy importante y más en estos tiempos. Yendo a tu pregunta, la comisión llamada de expertos, integrada por 15 miembros, trabajó muy intensamente durante el año 2021, hasta fines de ese año. Se produjo un informe de diagnóstico de más de 300 páginas, se produjo un informe de recomendaciones de más de 100 páginas, y más allá de que no hayamos acompañado esos informes, ni el de diagnóstico ni el de recomendaciones, sin duda que son documentos importantes, intensos. Hubo muchas reuniones, hubo mucho trabajo, se recibió delegaciones, se recibieron expertos internacionales, se hicieron documentos. Ese fue el trabajo de la comisión, más allá de que hubo momentos donde se nos excluyó del trabajo. Hubo como 2 o 3 meses donde a la etapa de recomendaciones, que es la etapa final, se reunían solamente los 9 miembros de la coalición en el gobierno, los representantes de la coalición en el gobierno, y fueron ellos los que hicieron el documento que finalmente terminó aprobándose por mayoría, sin los votos de los 3 representantes del Frente Amplio, sin los votos del representante del PIT-CNT y de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Pero fue un trabajo intenso, más allá incluso de ese periodo en el cual se nos excluyó. De pronto puede ser demasiado esquemático, sintético, pero el gobierno ha planteado en líneas generales incrementar la edad jubilatoria de forma gradual entre los 60 y los 65 años, teniendo en cuenta que hay determinados tipos de trabajos que no van a estar incluidos. Es un punto. El otro punto, se ha señalado que no es idea del gobierno, del Poder Ejecutivo actual, modificar el régimen de aportes de empleados y empleadores. En el caso del Frente Amplio, ¿no se estuvo de acuerdo con esos dos postulados? Incrementar la edad de forma gradual y, por otro lado, no modificar los aportes. A ver, eso que tú planteas es como está diciendo las cosas el gobierno. Eso creo que hay una diferencia con lo que dice el documento de recomendaciones, muy importante. Y en esto, yo como voy a responder estas 2 preguntas, pero quiero volver un poco a lo anterior. Llama la atención que después de un año de intenso trabajo, de documentos tan importantes como que se hicieron, en 6 meses, porque desde que terminamos el trabajo pasaron 6 meses, terminamos el trabajo en noviembre, estamos en mayo, bueno, resulta raro, resulta extraño que no hayan podido escribir el articulado de un proyecto de ley. Con todo ese material que ellos fundamentalmente aprobaron, redactaron, hicieron, trabajaron,
donde tienen gente idónea en el tema, ¿por qué en 6 meses no pudieron hacer el proyecto de ley? Y esta me parece que es una pregunta, en mi opinión, fundamental, porque creo que en 6 meses sobra el tiempo para un proyecto de ley. La segunda cosa es que al gobierno, que hoy parece muy interesado en lograr que haya un consenso, un acuerdo, bueno, pero al gobierno le sobran votos en diputados y le sobran votos en senadores para aprobar lo que el gobierno quiere aprobar. Y esto me parece importante tenerlo en cuenta. Ahora voy a las preguntas. Lo que plantea el documento de recomendaciones, que es lo que hay hasta ahora, porque digo, extrañamente, en 6 meses no aparece un proyecto de ley redactado, escrito artículo por artículo. Lo que hay es el documento de recomendaciones de noviembre del año pasado. Ahí se plantea un aumento de años de trabajo al barrer, que de hecho son años de trabajo y años de edad, para un conjunto de gente a la cual el propio presidente de la República le había dicho que no le iba a aumentar la edad. Hay palabras del presidente de la República que dijeron: a la gente que hoy está trabajando no se le va a aumentar la edad. Bueno, podríamos decir que aproximadamente a 1 millón de personas que hoy están trabajando se les va a aumentar la edad. Ahora después aparecen estas declaraciones donde sí se va a atender determinados casos. Bueno, pero reitero, hay un aumento de edades al barrer y es años de edad y años de trabajo. Y años para acceder, por ejemplo, las mujeres a las pensiones por viudez también. Y cuando se dice no se aumenta la tasa de aportes, es cierto, la tasa de aportes no se aumenta. Pero si tengo que trabajar más años, si tengo que tener más edad para acceder a una jubilación, voy a aportar más. Voy a aportar más años. Voy a aportar más plata. Si a eso se agrega que se pone como un componente importante el ahorro voluntario, que ahora existe, pero que no funciona, que ha fracasado en Uruguay y ha fracasado en todos los países. ¿Qué significa el ahorro voluntario? Que además del 15% que aporten los trabajadores, que es uno de los aportes más altos del mundo, el 15% que se aporta para jubilaciones en Uruguay, se le va a pedir a los trabajadores, porque los empresarios ya dijeron que no quieren aportar nada más, quieren aportar menos, cada vez piden más exoneraciones ante cualquier circunstancia. Se le va a pedir más aporte a los trabajadores para ese ahorro voluntario que va a ser, como plantean, según plantean, como un complemento de la jubilación. Ahora, todo esto de aportar más años de trabajo, más años de edad, de hecho hacer más aportes, aunque no se modifica la tasa de aportes, es para un peor sistema. Porque acá es la otra parte. No solamente me van a hacer trabajar más años, esperar más para la jubilación, al barrer, sino además para un peor sistema. Porque no es que todos los nuevos trabajadores y trabajadoras de todas las cajas vayan a el actual sistema mixto con AFAP. Van a ir a un peor sistema mixto con AFAP. Para cobrar menos jubilación. Para cobrar menos montos de jubilación. Ernesto, la caja de jubilaciones y pensiones, que es en definitiva lo que se está debatiendo, ¿necesita ser reformada? Nosotros somos partidarios, lo hemos dicho siempre, personalmente, que es como estamos opinando hoy, pero también en los documentos del Frente Amplio, en los documentos del PIT-CNT, en los documentos de la Organización de Jubilados y Pensionistas, que es necesario hacer reformas, revisiones permanentemente. Y es más, es lo que hicimos en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Reformamos la caja bancaria, la caja policial, la caja militar, la caja notarial, reformamos las jubilaciones y pensiones, por ejemplo,
rebajando la exigencia de 35 años a 30 de trabajo para jubilarse, mejorando las jubilaciones mínimas, que las triplicamos. La gente hoy se queja, con razón, por los 15.000 pesos, pero si no hubiéramos hecho lo que hicimos en los 15 años, en vez de 15.000 pesos, estaría cobrando 5.000 o 6.000 o 7.000. Permitimos el acceso de las mujeres. 60.000 mujeres accedieron a jubilación, 30.000 que nunca se hubieran jubilado, por ejemplo, por otorgar un año de trabajo por hijo. Reformamos el seguro de paro, reformamos las asignaciones familiares, reformamos el sistema de salud. Bueno, hicimos una cantidad de reformas. Nosotros somos partidarios de las reformas. Y junto a eso incorporamos notablemente 500.000 personas a la Seguridad Social. Incorporamos 80.000 personas a la Seguridad Social. Ahora, ¿qué pasa? Esas reformas las hicimos y en casi todas ellas, los actuales miembros de la coalición en el gobierno no las apoyaron. Por ejemplo, la caja militar, que es imprescindible profundizar su reforma. Hicimos en el 2018 la reforma que pudimos hacer, no la reforma necesaria. Hicimos la que pudimos hacer, solo con los votos del Frente Amplio. ¿Quiénes fueron los principales críticos de esa reforma para que hiciéramos aún menos de lo que hicimos? El actual señor presidente de la República, siendo senador, el actual ministro de Defensa Nacional, que hacía reuniones en los cuarteles, siendo senador. Entonces, esta es la situación. Si quieren hacer reforma, háganla. Les sobran los votos y les sobró el tiempo para redactar un proyecto de ley. ¿Por qué no la hacen? Yo creo que hay cuestiones internas de la coalición en el gobierno que están pesando en estos tiempos. Ernesto, de acuerdo con la realidad demográfica que tiene el Uruguay, de acuerdo con los cambios en el mundo laboral, y de acuerdo con la realidad nuestra de que en realidad los pobres son los niños, las niñas y los adolescentes, y no los adultos mayores. ¿No habría que pensar en una sustentabilidad social que involucre a estos niños, niñas y adolescentes, y a la vez que el sistema financiero no quiebre? Porque se está diciendo que a la larga el sistema financiero de jubilaciones y pensiones va a quebrar. Son varias preguntas. Sí. Primero, no hay sistema de protección social, no hay sistema de seguridad social bueno, bonito y barato. El sistema de protección social del Uruguay, más allá de las críticas que podamos hacerle y de lo que hay que mejorar, en mi opinión, es el mejor sistema de protección social de América Latina. Pese a las cosas que hay que mejorar y que hay que corregir y que hay que hacer. En segundo lugar, yo creo que contraponer los niños, las niñas, con nuestros queridos viejos y viejas, no es una buena teoría. Acaba de aparecer un trabajo que hizo CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, y ese trabajo reciente, que está publicado, habla de la importancia que tienen las jubilaciones y pensiones de los adultos mayores en los ingresos de los hogares. No solamente la importancia que tienen las jubilaciones y pensiones para los adultos mayores y las personas con discapacidad. Recordemos que las jubilaciones y pensiones en Uruguay atienden a unas 800.000 personas. Recordemos que Uruguay, felizmente, en América Latina es de los países donde más importa el salario y la jubilación o pensión para la vida de la gente. 3 de cada 4 personas dependen de su ingreso por salarios, por jubilaciones y pensiones, y eso es una muy buena cosa. Y este estudio de CIMBE muestra que si se sacaran las jubilaciones y pensiones, o se redujeran, no solamente el alto impacto que tendría para los jubilados y pensionistas, sino el alto impacto que tendría para los hogares. En muchos hogares el ingreso de los hogares disminuiría a la mitad, no solo para el jubilado y pensionista, sino para la familia, para los núcleos que existen. Este estudio de CIMBE, que es reciente,
causó sorpresa en los propios investigadores. Ellos no pensaban que iba a ser tan grande el impacto de las jubilaciones y pensiones en el ingreso de los hogares cuando iniciaron el estudio, que es un estudio, reitero, presentado hace poco tiempo y que está disponible. Esto ya se había hecho en Uruguay por la Universidad de la República allá por 1990, en ocasión de la reforma constitucional que promovimos y que aprobó el 82% de la población, que es que Uruguay ajusta las pasividades de acuerdo a los salarios, y que eso es muy importante. Entonces, acá no hay que contraponer una cosa con otra. Creo que hay que ver cómo se atiende a los niños, niñas y adolescentes, que hay que atenderlos, y cómo se atiende a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Y acá hay una cosa que ha hecho este gobierno, Ana, que sinceramente es como una reforma silenciosa que está en marcha. Este gobierno en 2020, 2021, con más pandemia, con menos pandemia, rebajó los salarios. Rebajó los salarios diciendo que con eso se iba a cuidar el empleo. Esa teoría que no está demostrada, pero vamos a decir, bueno, aceptémosla por un momento. Por un momento, yo no estoy de acuerdo con esa teoría que para rebajando salarios se crea un empleo, pero aceptémosla por un momento, podría ser entendible para los trabajadores. Ahora, ¿por qué se dejó a las personas, adultos mayores y personas con discapacidad, las más afectadas por la pandemia, por qué se les rebajó lo poco que ganan, en general la gran mayoría, y no se les dio ninguna medida compensatoria durante la pandemia a las personas más afectadas por la pandemia? Y eso se hizo. Esa rebaja, por ejemplo, una persona que cobra 20.000 pesos de jubilación, dejó de cobrar 350 pesos por mes en el 2020 y otros 350 pesos por mes aproximadamente más en el 2021. Son 700 pesos por mes. Para una persona que gana 20.000 pesos es mucha plata. Y esto significó para el gobierno un ahorro, un recorte, mejor dicho, de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. Una gran parte de eso que lamentablemente se enorgullecía el señor presidente de la República diciendo que en pandemia había ahorrado unos 600 millones de dólares. Bueno, eso se le sacó a la gente más afectada por la pandemia. Esta reforma silenciosa ya está en marcha y, perdón, pero adelanto que 2022 va a ser igual. En 2022 se va a volver a perder poder de compra de las jubilaciones y pensiones de adultos mayores y de personas con discapacidad. Entonces, en este proceso se desarrolla la reforma. Yo diría, ya están haciendo una reforma. Y me atrevo a decir que la peor reforma que hagan, la peor que hagan, si es que la hacen, y depende, reitero, exclusivamente de ellos porque les sobran los votos y les sobró el tiempo para hacerla. Yo no creo que se ahorren 200 millones de dólares en 2 años, pero esta ya la hicieron. Usted es una persona que hace muchos años, ¿verdad?, que está vinculada a la seguridad social. En la perspectiva, ¿usted ve que habrá que tomar medidas que van a impactar de forma negativa, a la larga, que va a impactar de forma negativa en trabajadores, en jubilados, en pensionistas, en personas con discapacidad, si no se incorporan cambios? Y a la vez, ¿qué cambios incorporar para que el sistema pueda subsistir, digo? En nuestra opinión, nosotros tenemos además el ejemplo de lo que hicimos en los 15 años. En los 15 años la recaudación del BPS se duplicó en términos reales. La asistencia financiera en el 2004 era 4 puntos del Producto Bruto Interno. 4 puntos de lo que produce el país por año, de la riqueza nacional. Hoy es menos del 1% y en algunos años de nuestro gobierno fue 0. La asistencia financiera medida en relación a la masa salarial, o sea, la masa salarial es el conjunto de salarios y personas trabajando, que es como recauda el BPS. Bueno, la bajamos de un 10% de la asistencia financiera a menos de un 2% en esos años.
Incorporamos 500.000 personas, incorporamos 80.000 empresas, bajamos la evasión del 40% a alrededor del 20%. O sea, hicimos en el camino de la sostenibilidad fiscal. Ahora bien, yo creo que hay que pensar en seguridad social en nuevas formas de financiamiento, que ya otros países lo están haciendo. Por ejemplo, Dinamarca tiene un muy buen sistema de seguridad social, donde no hay aportes de los trabajadores y de las empresas, se financia con impuestos. En Noruega tiene un muy buen sistema de seguridad social, una fuente de ingresos principal que lo tienen desde 1967, es un fondo que generaron cobrándole un impuesto a las altas ganancias de las empresas petroleras. Ese fondo noruego de jubilaciones y pensiones es el principal fondo de Europa y el cuarto del mundo. Pero nosotros no tenemos esas empresas. En Pero Uruguay tenemos otras empresas cosas. de ese porte. Tenemos otras cosas, Ana María. A mí me duele, y creo que seguramente a mucha gente, que mientras acá decenas de miles de personas hacían cola para tratar de comer en una olla popular, como lo siguen haciendo hoy, hubo uruguayos y uruguayas que en los 2 años de pandemia sacaron del país para depositar fuera del país la friolera de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares son más o menos 2 meses de la producción nacional. O sea, mientras acá había gente que estaba sin trabajo, mientras se morían 7.000 uruguayos y uruguayos por la pandemia, mientras la gente tenía que ir a hacer cola para conseguir un plato de comida, hubo uruguayos y uruguayas que sacaron del país, por su riqueza, 10.000 millones de dólares. Ahí, por ejemplo, a nosotros nos parece muy interesante lo que planteó el compañero senador Danilo Astori, ex ministro de Economía, de poner un impuesto a esta plata fuera del país, que él lo planteó en forma transitoria y temporal para ayudar a financiar ayudas para la pandemia, pero son ideas interesantes. Hay otras ideas interesantes, como por ejemplo esto que acaba de aprobar, que entraría en vigencia el año que viene, y esperemos que entre en vigencia, que es este impuesto a las 100 empresas transnacionales más grandes del mundo, que aprobaron 136 países del mundo, 136 gobiernos Bien. del mundo, que es un impuesto del 15% a las 100 empresas transnacionales más grandes del mundo. Esto eran cosas que antes planteábamos los izquierdistas, los progresistas. Ahora viene planteado por los países más desarrollados. Bueno, hay que pensar nuevas formas de financiamiento de la seguridad social para que la seguridad social siga siendo un derecho humano fundamental. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.